Bueno, entonces estábamos en la participación en las celebraciones, la importancia que va a tener, sobre todo a partir de 1813, con los nuevos y potentes símbolos. Comenzaron a ser utilizados por el gobierno y el cabildo como medios de asegurar la adhesión a la causa revolucionaria. Esto de la adhesión de la causa revolucionaria aparece en dos momentos de Di Meglio cuando explica lo de las celebraciones, como también la adhesión a la causa revolucionaria, por supuesto que va a ser sumándose a las milicias, ¿no? Eh, bueno, dice, ¿por qué festejaban? Había que haber algo para darle un sentido simbólico, no solo material de los cuerpos de participar, sino que esa emancipación, y esto está claro en Di Meglio, y es un muy buen aporte, que los diferencia a él del resto de la historiografía que venía diciendo, igual él no es el único en darle importancia a los sectores populares, de que las personas buscaban, los sectores populares, sumarse a la emancipación por la patria, por el suelo que ellos habitaban, pero esa emancipación también les representaba a ellos mismos emanciparse. ¿Sí? Esto es algo que con Candioti ahora después lo vamos a ver. Ella da una mirada un poco solapada, o sea, hace incluso una crítica como tal. Yo creo que esto es una apreciación propia. Yo me quedo un poco más con esto de que sí, de que realmente incluso los afrodescendientes, incluso hay un ejemplo más, que son las palabras de Manul, que es el capítulo que escribe Di Meglio en esta colección en la cual a ustedes les tocó leer Silvia Rato. ¿Sí? ¿Y el pueblo dónde está? Sí que está. Y cada uno de estos autores, que es una colección, va a decir cómo, dónde y por qué. Nosotros de esa colección antes dábamos las palabras de Manul, ese texto dábamos. Ahora pasamos al de Silvia Rato. Y de Di Meglio damos este que está ahora. Para no mezclar lo que dice Di Meglio, dando el ejemplo de Manul. Manul fue un afrodescendiente que él mismo dice, no, no, estamos en contra de lo que estamos hablando, de cómo estamos. O sea que la conciencia política era clarísima. Estamos hablando de un afrodescendiente, quizá que por supuesto que su información, ¿cómo le llegaba? Le llegaba en sus diálogos, era partícipe de los procesos políticos. No era que mm, algo pasivo que recibo y bueno, y voy y no sé a dónde voy. No, no. Voy y yo quiero esto, dice él. No quiero que me representen bien, dice él. ¿Sí? Eh, las palabras de Manul se llama el capítulo. Hace un recorrido similar a este, pero este texto para nosotros nos parece como más completo en ese sentido porque llega hasta 18. La idea es que llegara hasta 1820, pues es donde se cierra un poco también para el Río de la Plata el proceso de las guerras de independencia, ¿sí? Después se van a prolongar un poco más, de 1820 hasta 1824, con Ayacucho, después el encuentro de San Martín con Bolívar, y el que queda de estos líderes es Monteagudo, porque San Martín se va a su nueva etapa de vida que elige y se va a Francia. Este, volviendo, volviendo a estos nuevos potentes símbolos, bueno, él habla de la revolución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para celebrar? Batallas ganadas, no vamos perdimos, no vamos a celebrar. Son estrategias políticas, ¿sí? No todo fue ganado, ¿sí? Hubo derrotas, Ayohú, Humahuaca, hay triunfos, bueno, vamos a celebrar los triunfos. Y cuando ganamos algo, vamos con todo a festejar, ¿sí? Cuando estás mucho tiempo a ver, venían de procesos muy amplios, muy complejos. Bueno, ahora soy parte ahora me puedo vestir, puedo ser parte, vestir quizás, digo, me refiero, se pueden vestir más, eh, mejor en cierto punto, tienen mejoran, aunque gradualmente, algunos aspectos de su calidad de vida. Ve que el cabildo, ¿no? Sienten y lo ven, porque es palpable, el cabildo interviene mucho más. Ahora es como un Estado que interviene y favorece, no solo como beneficencia o derrame de lo que me sobra, sino que el cabildo, y esto Dimel después lo va a decir, interviene directamente y ellos van a ir y van a ir a esos ayuntamientos. ¿Eh? La revolución, batallas victoriosas, llegada de banderas tomadas al enemigo. ¿Vieron que yo decía la mística? ¿Sí? Eh,
Bueno, tratados. Los tratados de Montevideo son importantes porque hay en cierto momento, y esto con Candioti también lo vimos, eh, la banda oriental va a ser como un territorio hostil a la, eh, a la libertad de los esclavos. ¿Mm? Por lo tanto, si vemos que Montevideo está, digamos, de este lado, del otro lado del Río Bravo, en términos de libertad, bueno, todo eso se va a manifestar. La Declaración de la Independencia y otras, ¿no? Celebraciones religiosas, ese párrafo está en la página 16 y condensa todo. Bueno, seguimos, así no. La C es la plebe desequilibrante. Clarísimo el concepto queda. Plebe desequilibrante. La participación en los conflictos intraelite. Ahí está entrando Mercedes. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, estamos con Dimelio, así que tranqui que estamos con el compañero Dimelio. Bueno, acá habla de los conflictos intraelite. Bueno, mi recomendación es que ustedes se remitan a estos dos caminos de Mayo, ¿sí? De la clase pasada, de lo que de lo que mejor que pudo ser la clase pasada. ¿De qué hablamos de esos dos caminos de Mayo? Bueno, hay un ala eh, que va a ganar. En principio la conduce el ala de Moreno, ¿sí? El ala más, en términos eurocéntricos, jacobinista, bueno, el ala más radical, pongan el nombre que ustedes quieran. Sí está claro que era la facción, en términos de Di Meglio, la facción que presentaba una estructura de transformación social a lo antecedido, digamos, a todos los antecedentes que venían siendo de la estructura colonial. ¿Mm? La otra facción va a ser la de Saavedra, que en principio, bueno, en principio hay como una especie de alianza con Liniers, que es el que va a liderar esta contrarrevolución en Córdoba, y ahí la Cabeza de Tigre, la película, que yo la verdad que no estoy muy de acuerdo con la mirada que dan de Castelli, pero esa película ustedes pueden ver el hecho fáctico que es esto de la orden, la instrucción que le da Moreno, y Castelli se va con Beites a fusilar a Liniers. Estamos hablando que Saavedra representaba, eh, en términos de Galasso y de Puigdemont, claramente una facción conservadora. ¿Sí? La verdad que hay poco o casi nada de pensamiento. Nosotros cuando hablamos de pensamiento revolucionario con Charamonte vimos un montón de todo lo que tenía en la cabeza Belgrano, de todo lo que tenía en la cabeza Moreno, que por ahí tratamos poco, pero lo vamos a seguir hablando. Moreno se recibe de abogado con una tesis sobre el Yanaconazgo y la Mita. Castelli ahora yo voy a hacer mención, digo, tenían otra cabeza totalmente distinta. De saber a qué sabemos. Ahí él dejó por escrito su pensamiento revolucionario y la verdad que si fue, era solo como una búsqueda siempre de querer acomodarse en el poder, pero de realmente de que uno pueda encontrar escritos de él sobre el pensamiento, qué hacer con todo esto que estamos recibiendo, porque tomar el poder evidentemente acá fue muy fácil, ¿no? Y este es un tema que lo analizan los marxistas, es un tema, pasó con la Revolución de México, se sentaron en el poder y después muchos no supieron qué hacer, no es muy difícil tomar el poder. Bueno, cualquier similitud con el presente, no necesitas muchos. Con que tengas buenas mentiras, incluso llegas fácilmente, ¿no? Pero bueno, entonces, incluso igualmente, aquí no hay que confundirse porque el ejemplo que da de la primera participación en la facción intraelite en esta disputa política es al revés, es inteligentemente Saavedra utiliza esta postura que tienen los sectores subalternos, la plebe urbana, de tomar las riendas, seguir un paso hacia adelante la revolución, es decir, ir hacia esa independencia, ¿sí? Mientras en apariencia la línea morenista no era o no parecía que ibas en ese sentido, en realidad lo que estaba pasando era que Moreno estaba siendo derrotado políticamente. Entonces ellos juntan a las milicias, ¿sí?
Y son las milicias las que van a convocar a los sectores urbanos y arman un ayuntamiento, y ahí es donde participan por primera vez en esta facción del lado de Saavedra. ¿Sí? Pero cuidado, porque parece medio empantanoso y tramposo. La realidad es que ellos participan porque tenían en su ideario la independencia y que eso fue utilizado estratégicamente. Un ejemplo, para no extenderme mucho, porque estamos de manera digital y virtual, diría. Martín me dijo que la clase que viene quiere explicar la fuente de las instrucciones de Moreno, porque esa es la mejor manera de poder entender estos dos caminos y la disputa política en ese año que de poco se habla, y ahí, digamos, lamentablemente es como que se define todo lo que va a pasar en esa década. Y yo le diría, esta sociedad que tenemos constantemente y perpetua en dos lados, ¿no? Grieta, pongan el nombre que quieran. En ese año hay una fuente muy importante de Moreno que son las instrucciones a la convocatoria de un congreso. Es decir, ¿de qué se lo acusa a Moreno? Falsamente, ¿no? De no querer aceptar una junta grande. De hecho, si uno lee la historia así como viene, sí, está bien, pero el ala saavedrista convocó a los diputados de la provincia y se forma una junta grande. No, no, Moreno no quería eso. Moreno quería hacer el congreso, que después, incluso en 1813, se convoca y no se logra, para hacer una constitución, hacer una constitución y declarar qué tipo de gobierno vamos a tener. Primero digamos eso. No, no, digamos, la convocatoria, no, no, llamamos a los diputados, los representantes y listo. Y se forma la Junta Grande, que fue un gobierno provisorio que no duró mucho. Después vino el primer triunvirato, este, después el segundo, después la Asamblea del año 13, hasta que recién con el directorio, con Alvear, digamos, comienza un poder ejecutivo que logra por lo menos sostenerse hasta esa famosa crisis de 1820. Entonces, volviendo, ahí no sé si quedó claro, o si fue muy rápido, pero ahí en ese año, esa es la gran diferencia. Moreno es derrotado políticamente, es desterrado, entre comillas, digo, ¿sí? Y es arrojado en el Tamar, ¿sí? No solo dudoso, sino que ya está comprobado. Hay científicos del CONICET que estudiaron la medicina que a él le hicieron tomar, y no pueden entender, quienes estudiaron el tema, cómo la embarcación tardó tanto en llegar de las costas, que salió de las costas de acá de Buenos Aires a unas costas de Brasil. No se demora mucho, el barco demoró como 3 días, que fue el tiempo en que la medicina iba a hacer efecto. Bueno, ¿y cómo hizo tan rápido para salir de Brasil hacia Inglaterra? Bueno, en fin, todo preparadito. Y encima de esto, Castelli, por ejemplo, mientras sucedía esto, Castelli tenía como instrucción, y ya lo había comenzado a hacer, la convocatoria de diputados de las representaciones de los pueblos originarios, principalmente, de ahora después lo voy a hablar, principalmente, y no, y situado, como dice Rodolfo Kusch, situado sobre la realidad. Él eligió y dijo, ¿dónde hay más pueblos originarios? En el Paraguay y en el Alto Perú. De ahí tenemos que hacer la convocatoria con todos los caciques. Y bueno, ahora vamos a ir al discurso de Tiahuanaco. No sé si tienen la posibilidad de viajar, pero ustedes por ahí disponen de más libertad. A veces, vayan si van a Bolivia a las ruinas de Tiahuanaco, que no son solamente ruinas arquitectónicas, digamos, de los pueblos originarios y su simbolismo, porque Tiahuanaco es el símbolo del Tahuantinsuyo. Volviendo entonces, bueno, la festividad, bueno, bueno, volviendo al relato histórico de las facciones, ¿sí? Y la participación en estos conflictos intraélite, ¿sí? Ahí explica todo, ¿no? Por ejemplo, la plebe sobrepasó durante el levantamiento de 1815. Los levantamientos de 1815 son los levantamientos que van a generar la derrota de Alvear. Tengan en cuenta que ahí, entre 1813 y 1812 y 15,
se ve la intervención, no solo militar, sino política de San Martín. ¿Mm? Los límites de tranquilidad que había mantenido entre 1811 y 12, justamente es el momento donde derrotan a Moreno, ahí hay como una tranquilidad porque está gobernando la línea de Saavedra, pero tras la festejada derrota de Alvear, este tipo de acciones desapareció, ¿no? Y después viene Pueyrredón, bueno, ya habla de él, Pueyrredón fue director supremo después de Posadas, pero bueno, lo importante es que ustedes de este fragmento puedan ver cómo participaron en estas facciones de élite y dando cuenta que no participaban porque sí, sino que realmente iban por algo. Nada más y nada menos la independencia de la patria, de su suelo y de la emancipación de ellos mismos también como parte de... Bueno, luego tenemos, no sé si me pasé porque, esta es la C, esperen, porque son 5. Tenemos la participación en los sucesos de la semana de abril de 1811, si lo quieren anotar. Ahí es donde participan en la facción de Saavedra. Luego, la de septiembre de ese mismo año, que es donde se disuelve la Junta Grande y asume el primer triunvirato. ¿Sí? Eso es septiembre del mismo año. Y en 1812, eh, con la aparición plebeya de la alta política, bueno, la aparición sería segundo triunvirato. Segundo triunvirato. D. Vamos con el D. Los líderes populares y el Cabildo de Buenos Aires. Bueno, acá, según Di Meglio, hay 3 líderes populares. 2 son poco conocidos y otros para nosotros lo va a hacer prontamente. Soler, Pagola y el tercero es Dorrego. Dorrego era conocido por la plebe. Di Meglio escribió un libro sobre Dorrego. ¿Sí? Aquí está. Que bueno, él por ciertas, digamos, rebeldías que cometió y que en las jerarquías militares no eran aceptadas como tal, va a un exilio, incluso va a Estados Unidos, eso le sirvió muchísimo porque aprendió y vino con nuevas ideas, entre ellas, nada más y nada menos, el federalismo en la provincia de Buenos Aires, que luego se va a conocer como el Partido Popular. Entonces, era conocido porque a través de la Gaceta y las informaciones, eh, Dorrego se presentaba, no él, sino que se daba información de sus participaciones en la batalla él, por ejemplo, cruza Chile, en 1811 participa de un levantamiento en Chile, vuelve a Buenos Aires y se va al norte, después se va a enfrentar o sea, al norte estamos hablando del Perú, vuelve y se va a enfrentar en ese momento con Artigas, pero era parte del ejército y tuvo que enfrentarlo, bueno, en fin, era conocido por el pueblo por sus gestas, etcétera. Recuerdan que recién había hablado un poco de la mística, que no hay movimiento político si no hay mística. Bueno, estas místicas estaban en las fiestas mayas, estaban en estos 3, principalmente de luego de Dorrego. ¿Sí? Em, Estos 3, Soler y Pagola, lo que van a intentar hacer es em, establecer un liderazgo genuino. Eso es lo que yo interpreto. Es decir, Dorrego se vestía igual que se vestía igual, no sé si por estrategia o qué, pero se presentaba como uno más. ¿Sí? Además de tener, luego vamos a ver un texto más adelante de cuáles son los patrones, o sea, los criterios de un líder eh, revolucionario o como tal. Estos 3 van a ser líderes carismáticos, dice Di Meglio, ¿sí? Y por ejemplo, un elemento puede ser que eran tolerantes ante ciertas rispideces, ¿sí? Que podían cometer y dar un ejemplo, incluso van a encontrar una cita donde dice que en una recorrida ve que algunos estaban llevando muchas gallinas y ¿dónde las compraste? Le pregunta a Dorrego, no, las compré por 2 pesos, mentira, las habían robado, pero bueno,
da a entender que era tolerante ante ciertas... Él era así, así que eso no nos... me parece válido el argumento que da porque la presentación que tenemos de Dorrego, que hay más fuentes que de otros, él era así, era un poco rebelde y por lo tanto toleraba eso. Entonces la cuestión es de los gestos, ya habla él, no son menores gestos en momentos donde, como decía, son poblaciones que venían sumamente oprimidas, ¿sí? Gestos, eh, tolerancias, bueno, en fin. Habla de los descamisados. Acá, lindo concepto. Pero bueno, descamisado se remite a... Es una concepción que proviene de la península ibérica, de España principalmente, pero que es como un correlato de los sans-culottes de la Revolución Francesa, que son estos que andan con los pobres que uno ve en las imágenes de la Revolución Francesa, todo con la remera rota, bueno, ¿sí? Son los sans-culottes. Bueno, el descamisado proviene de ahí. Bueno, y que en definitiva ya aparece el concepto de Partido Popular. Así que si ya aparece el concepto de Partido Popular, estamos hablando que estos criterios de liderazgos van a ser los que van a formar lo que luego Dorrego lo va a saber llevar adelante y conducir. ¿Mm? Bueno, hay algún elemento más. Es decir, él explica que, claro, si uno lo lleva a la realidad, ¿qué sucede? Si los milicianos, por ejemplo, los soldados de a pie, se rebelan o están inconformes con algo, ¿cómo pueden ellos ir a debatir o ir a discutir lo que quieren para mejorar? Bueno, ahí aparecen los intermediarios, ¿sí? Que en la política es clarísimo, eso es muy importante para entender el funcionamiento de cualquier proceso político que quieran ustedes utilizar. Esto está en la página 29 de Imeglio, ¿sí? El primer párrafo en la página dice, son individuos intermediarios. ¿Y cuáles son? Son los alcaldes de barrios, ¿sí? Los jefes de policía y los capitanes milicianos. Estos tres sectores son los intermediarios con esa base, ¿sí? Que son los que obviamente van a escuchar y van a decirlo a los de arriba y ahí van a negociar y bueno, un tire y afloje. Luego aparece el rol de una institución que es una institución mayúscula, ¿sí? Que es el cabildo. Digo mayúscula en términos nominales, ¿sí? El cabildo era el ayuntamiento, en el lugar donde ya sabemos, donde todo pasa por el cabildo, todo. Bueno, ese todo se va a transformar en un espacio de em, paternalista, ¿sí? Aparece el concepto de paternalismo en Di Meglio, no de Massa, que es distinto. ¿Sí? Massa es, vamos, sin saber por qué. Aparece la cuestión del paternalismo, que se remite a estos liderazgos, que por supuesto, estas personas van, los sectores populares, van por la emancipación y a quienes siguen son como yo, como nosotros, y vamos por esa emancipación, ¿sí? En ese caso, Dorrego. Y el cabildo es parte lo que Dimelo dice, forma parte de administrar el bien común, ¿sí? Esto de la buena política. La mala política, que luego lo vamos a ver plasmado en el gobierno de Rivadavia, incluso es un título, muera el mal gobierno. Muera el mal gobierno igual es una frase que viene de España, cuando el rey no es que es algo que proviene de la revolución o de las revoluciones liberales. Cuando el rey gobernaba mal, decía muera el mal gobierno, es algo que tiene siglos. ¿Sí? Acá llega eso y se sigue utilizando, muera el mal. ¿Y el mal gobierno qué es? Administrar mal o no administrar el bien común. ¿Cómo se administra el bien común? Bueno, interviniendo en los precios de alimentos, repartiendo alimentos, asistiendo a la viuda, en fin. Era como el espacio
más justo, por llamarlo de alguna manera, porque justamente, digamos, eh, me voy a repetir la palabra, pero es la justicia la que menos o mal o no llega a aplicar, y esto con Candioti lo vamos a ver, el, las desigualdades que se planteaban en la sociedad. ¿Estamos bien hasta acá? No, estoy hablando, pero un montón. Bueno, entonces el cabildo viene a ser el bien administrar, viene a administrar el bien común, ¿sí? Y ahí lo explica, pero clarísimo. Eh, Incluso va a ser el lugar que va a aceptar la participación de la plebe urbana. Bueno, y por último, el punto E, que aparece a partir de la página 31, es los motines autónomos, que es algo que al principio yo comenté. ¿Qué les parece? ¿Qué puede ser? Bueno, el autor dice que hay 3 tercios de participación de milicias. Una parte la da la gente decente, que son que se remiten a los patricios, que ya eran una milicia que quedó de las invasiones. El segundo tercio son los plebeyos de los suburbios, fíjense cómo los clasificaban, ¿no? Y el tercero son los morenos y pardos libres. Yo acá si uno dice por qué los clasificaban así, si en realidad los segundos y los terceros prácticamente remiten a lo mismo, ¿no? Pero bueno, esos 3 tercios se van a ir ampliando. Ahora, ¿qué pasa? El problema va a suceder dentro de estas milicias. Por eso son autónomos. Es decir, nosotros vimos que en el punto B es la participación de los plebeyos, de los sectores populares, en las disputas intraelite, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo no es que participan en disputas intraelite. Están disputando, ellos están disputando por la mejora de sus condiciones. ¿Se entiende hasta acá? No es que viene una coyuntura política y ellos se tienen que posicionar de un lado o del otro y participan. Acá están diciendo, esto es otra cosa. Más allá de la coyuntura política, mi situación no es buena. Yo tengo estos ciertos problemas. Y no nos vamos a ir hasta que nos motinamos. ¿Sí? Así. Quedan 10 minutos. Bueno, hagamos una más para que después Mercedes. eh, ya cierro. Bueno, ¿cuáles son estos motines? ¿Sí? Habla de 4 motines: 1815, 1816 y 1819, que él dice que es el más importante. ¿Sí? Eh, Esto está en la página. La 33. Ahí va, gracias. 33. Exacto, muy bien. Espera, que es el motín. No, no, perdón. Es página 35, que es el motín de octubre de 1820, que son los miembros de la plebe en armas que se niegan a participar en el enfrentamiento con Santa Fe. Santa Fe tenía todo ya como para entrar en Buenos Aires y negocian ahí. Entonces ahí aparece algo muy importante en la participación política, que está en la página 38, que dice, la plebe urbana, 2 puntos. Los jefes querían negociar, la tropa no. ¿Le suena hoy en términos de negociación? ¿Ah? Bueno. Las intervenciones de la plebe. Bueno, ustedes de ahí tómense un ejemplo de un motín, cualquier cosa para el parcial, se toman un ejemplo, agarran uno y dicen, este lo entendí, lo puedo explicar. ¿Cómo interviene la plebe en un motín? Yo de paso los ayudo para el parcial, ¿sí? El hecho de que se trataba de un cuerpo integrado por negros, sin duda, está hablando de, ayudó a crear un temor que movilizó a aquellos últimos, pero hay que enfatizar que las razones del conflicto no estuvieron relacionadas con la cuestión étnica, sino con el derecho de los milicianos. Derecho de los milicianos. ¿Sí? Y en el medio se entrecruzaban, porque Manuel es un ejemplo de eso. Manuel era un tipo que la tenía muy clara en lo político, entonces iba por todo. Y ahí, pobre, lo tenían siempre. Bueno, incluso en algunos levantamientos los pasan por armas.
a los amotinados. Pero bueno, en fin, lo importante es lo que hoy conocemos como la lucha por los derechos. Más allá de quién gobierne, por quién yo puedo participar políticamente, estoy participando en una facción política dentro incluso de una ideología. Bueno, acá están luchando por las mejoras de sus condiciones. Bueno, dicho de email bastante, ¿no? Casi una hora, no sé si más o menos quedó claro. Lo que pasa es que si no lo leyeron por ahí, es como, pero yo trato de transmitir todo lo posible, ¿sí? Bueno, ¿querés hacer una... Quedan 7 minutos, Mercedes. ¿Querés hacer una introducción? Sí, 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 como quieran. Bueno, y cuando se Fácil. corta, vos generás Hacemos otra. otra reunión. Sí, hacemos otra. Listo. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, yo voy a hablar sobre el texto de Silvia Rato. ¿Leyeron el texto ese? No es muy largo, creo que era el más cortito de los que tenían para leer hoy. Les comento, o sea, Silvia Rato es doctora en historia, investigadora independiente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Quilmes también, ¿sí? Y ella se especializa justamente en la interacción entre los pobladores criollos e indígenas en ámbitos fronterizos entre fines del periodo colonial y el siglo XIX, ¿sí? Justamente el texto tiene esta temática de cómo repercutió en parte el proceso revolucionario en las comunidades originarias de lo que era el Virreinato de Río de la Plata y también lo que hoy es Chile. ¿Alguien quiere comentar algo acerca del texto, que lo haya leído? Se hace difícil virtual, ¿eh? Es un monólogo, me siento Rinque Pinti. Bueno, en sí, como justamente por la dinámica que tiene la clase online, yo resalté algunas cosas, porque bueno, si lo leyeron habrán visto que el texto es bastante narrativo, ¿sí? Como que describe la geografía, de dónde se encontraban esas poblaciones originarias, ¿no? Como que va resaltando algunas y cómo se van vinculando. Yo no me voy a meter en eso ahora, porque temo que se me duerman además, y bueno, está bueno que lo lean ustedes y vayan desmenuzando el texto, ¿sí? Pero en sí, el objetivo de la autora con este capítulo es justamente indagar sobre la persecución, o sea, la repercusión que tuvo el proceso revolucionario justamente en el río, en el Virreinato del Río de la Plata, en estas comunidades, ¿sí? Eso por un lado. Y empieza el texto acá al principio con una cita de Castelli donde él expresa su deseo de que los originarios deben ser tratados como cualquier otro ciudadano. Se habla de esta igualdad de derechos, ¿no? Acá dice, los indios son y deben ser reputados con igual opción que los demás habitantes nacionales a todos los cargos, empleos, destinos, honores y distinciones por la igualdad de derechos de ciudadano. Y además ordenaba la adopción de medidas que terminaban con los abusos a los que eran sometidos, ¿sí? Entre ellos el tributo a la corona. O sea, acá nos habla de derechos en todo sentido, ¿sí? Desde el trato hasta que puedan también ocupar un cargo público. O sea, de igual a igual, es lo que habla de la cita acá de Castelli. Y la autora comenta que estos objetivos no fueron totalmente iguales en todos los territorios, ¿sí? De lo que era el Virreinato de Río de la Plata. Fueron variando, inclusive también los objetivos de las propias comunidades fue variando, no fue todo uniforme. Entonces habla un poco de esa heterogeneidad. De hecho, habla de también el objetivo en el Alto Perú. Por ejemplo, querían eliminar el tributo. ¿Para qué? ¿Para qué piensan que en medio de un proceso revolucionario que se necesita mucho para ir a Recaudar. combatir? ¿Cómo?
recaudación. Ujú. Sí, pero que es o sea, se necesita que gente que vaya al frente, ¿no? Gente para combate, claro. Exacto, ¿sí? Entonces, o sea, una gracias Lucas y Sofía, justamente lo que hacen es, bueno, sacamos el tributo pensando de que toda esa gente que se iba a ver beneficiada con esa medida se iba a alistar al ejército revolucionario, ¿sí? Entonces, como que se van tomando diferentes medidas de acuerdo a los objetivos que se tenían en ese territorio y las comunidades, de acuerdo a sus intereses, van a generar alianzas con un bando o con otro, ¿sí? Es un poco así lo que va contando este texto. De hecho, bueno, después va hablando por espacio geográfico, los va dividiendo el texto, y por ejemplo, ahora que en el espacio pampeano patagónico, justamente lo que tenemos, que hoy en día, y ya hace rato, pero es una división política moderna, tenemos la cordillera de los Andes, ¿no? Como que ahora está muy en auge esto, ¿no? Que es argentino, que es Chile, que es mapuche, que no, que cuánto, y acá habla que las comunidades no lo tomaba como una frontera eso, sino como un paso más para poder comercializar entre las comunidades, ¿sí? O sea, la cordillera en sí no representaba una frontera, y que lo cruzaban justamente para esto, para los intercambios comerciales o de alimentos o lo que fuera. Mercedes, perdón. Bueno, Queda sí, queda un minutito. Yo ya mandé por correo el tercer link. dale. Listo. Dale, bueno, entonces nos vemos ahí, chicos. Aprovechen para ¿Sí? ir ¿Ya al baño, cortamos lo que ahora necesiten. o si se corta no hay problema? Hasta que se... ¿Cómo? ¿Querés que...? Yo igual lo programé 8:30, pero ya podemos entrar. No sé Ah, si ¿podemos entrar? quieren que Sí, sí, salgamos. bueno. Yo voy así, sigo con otra parte del texto. Bueno, Ahora dale. nos vemos ahí. Dale, Gracias. gracias. Gracias.